Entonces, para terminar, prácticamente vamos a hacer unas pruebas de respaldo y restauración de Postgres y MariaDB. Para comenzar con Postgres, algunas aplicaciones de respaldo a nivel de terminal es un comando que se llama pg-dump. pg-dump. Entonces, con pg-dump o pg-dump, ustedes pueden hacer copias de seguridad de bases de datos Postgres. Si ustedes se van al manual, prácticamente lo único que necesita es opciones de conexión, algunas opciones adicionales y el nombre de la base de datos que nosotros queremos hacer la copia. Dentro de las opciones, nosotros podemos decirle que solo haga una copia de los datos solamente, o que incluya objetos largos objetos grandes en la copia. El tipo de codificación, por si nosotros queremos hacer un cambio de codificación de la base de datos. El formato, habitualmente cuando nosotros queremos hacer la copia de la base de datos de Postgres, podemos darle algún tipo de formato específico, si lo queremos en texto plano o en un formato que sea personalizado para utilizarlo habitualmente con el pgrestore directamente. Si lo queremos compreso también, para usarlo con pgrestore. Entonces, de ahí, si nosotros queremos hacer o sacar la copia de seguridad nada más del esquema de la base de datos, y algunas que otras opciones adicionales que tiene. Incluso nosotros podemos hacer un dumpeo de algunas tablas, de una tabla en específico. Entonces, tiene varias opciones acá. Habitualmente, para hacer la copia de seguridad, vamos a ingresar con el usuario Postgres. Vamos a ver cuál es la base de datos a la cual le vamos a hacer respaldo. Me parece que la vez pasada habíamos creado una base de datos que se llamaba ULSDB. ULSDB, en ese teníamos dos tablas, aula y curso, y en esas tablas aula y curso teníamos varios registros que son pocos realmente, solo son dos registros, y a eso es lo que nosotros le vamos a hacer respaldo de la base de datos. Básicamente, si nosotros le damos pg-dump, el nombre de la base de datos, que se llama ULSDB, nos muestra o nos tira todo el contenido del respaldo en texto plano. Nosotros ahí le podemos hacer o enviar algunas opciones, pero antes de eso veamos qué es lo que nos muestra acá en el respaldo de la base de datos. Cuando nosotros hacemos un pg-dump, el nombre de la base de datos, comienza el proceso del dumpeo de la base de datos, desde qué versión por qué versión, algunas opciones o configuraciones iniciales, por ejemplo la codificación, luego saca ahí, por ejemplo, qué tipo de lenguaje de PGSQL utiliza, va a buscar dentro de los esquemas, en el esquema público, va a buscar aquí las tablas, obviamente la definición de las tablas, va a buscar también la definición, ¿dónde está? Por aquí se me pierde. Los constraints, pero a los constraints va a depender de dónde los hace. Los constraints prácticamente es cuáles son las llaves primarias, cuáles son las llaves foráneas. También
a eso lo hace independiente. Cuando nosotros creamos la tabla junto con los constraints de una sola vez. Le definimos la tabla, la llave primaria y la llave foránea en un inicio. Cuando uno hace el respaldo de la base de datos, lo separa completamente. Y luego, los datos que están insertados en la base, en las tablas, los hace con un comando que se llama copy, y aquí pone todos las filas que contiene esa tabla. Entonces, nosotros aquí tenemos varias opciones: pgdump, ulsdb, y si nosotros lo quisiéramos en texto plano, utilizamos el carácter de redirección mayor y le ponemos aquí respaldo ulsdb.sql para definir qué es la base de datos esa que nosotros estamos respaldando. Así, en el archivo ya podemos verlo aquí con un editor de texto. No hagan esto con archivos más de 300 megas porque se les va a quedar ahí congelado el editor de texto. Ajá. Entonces, con archivos pequeños es bien facilito, pero con archivos grandes o dompeos grandes de la base de datos se congela el editor de texto. Entonces, digamos que ese es lo básico de hacer un respaldo de la base de datos en Postgres. Nosotros quisiéramos darle el formato personalizado al respaldo de nuestra base de datos. Podemos ejecutar el comando uls-f del formato y le damos la opción "-c", que es personalizado. Luego, en vez de darle el signo mayor de redirección, nosotros le podemos dar la opción "-f", donde le decimos a dónde queremos que guarde la salida que genere. Le vamos a decir que lo guarde en el archivo ulsdb.dom. Cuando lo generamos, crea nuestro archivo. Si ustedes observan acá, el archivo respaldo es de 2K, mientras que el archivo ulsdb es de 3K. Y si nosotros vemos qué tipo de archivo es uls respaldo, nos dice que es un archivo de texto tipo ASCII. Y si nosotros vemos el tipo de archivo ulsdb.dom, es un archivo de dompeo personalizado para Postgres. Prueben a hacer eso. Vamos a usar la opción de compresión. Justamente con esto le vamos a poner ulsdb compreso y le vamos a dar la opción "-z", que nos dice que va a utilizar un nivel de compresión, y le vamos a poner la opción 9 para decirle que lo comprima lo más que pueda. Vamos a ver el tamaño de los archivos y aparentemente no funcionó, tiene el mismo tamaño. Opción el "-f", pero con la opción de utilizar compresión vía TAR. Entonces vamos a mover esto un poco más arriba y vamos a ponerle aquí "dom compreso TAR". Entonces vamos a quitar la opción esta y ya. Vamos a ver si nos ayudó. Sí va. Entonces, con la opción "-z-9", aparentemente hace algún tipo de compresión, pero no nos resultó porque el archivo generado es igual al que nosotros hubiéramos hecho con el DOM. Pero la opción "-f", en vez de darle custom, le damos "-c", nos comprime el archivo no lo comprime, lo hace un poquito más grande, pero yo creo que es por el tamaño de la base de datos. O sea, cuando uno genera un archivo compreso, genera un archivo básico. ¿Ah? Sí, pero yo creo que es cuando, por ejemplo, cuando vos solo comprimís 2 líneas, comprimís y el archivo es de 1K, por ejemplo, el archivo compreso que te genera es de como 20K por toda la información de compresión que lleva. Entonces la base de datos no es lo suficientemente grande como para que se note el nivel de compresión que hace, porque apenas tiene 2 tablas y 2 registros en cada tabla.
Ese era el respaldo. Ahora, ¿cómo hacemos para restaurarlo? Obviamente nosotros tenemos los archivos acá. Podemos utilizar el comando pgrestore, que ese obviamente también tiene opciones adicionales, igual que pgdump, donde nosotros le decimos las opciones y el nombre del archivo que nosotros vamos a restaurar. Obviamente aquí nos da una pequeña descripción. pgrestore es una utilidad para restaurar bases de datos de Postgres de un archivo creado con pgdump en uno de los formatos de texto no plano. O sea que el primero que hicimos con pgdump, el signo mayor, .sql, ese no lo vamos a poder restaurar con pgrestore, sino que lo que hicimos con el custom o con el tar. Entonces, ¿qué podemos restaurar con pgrestore? Aquí le podemos decir, incluso nos da las opciones para que solo los datos que cree, le podemos dar la opción de la base de datos a la que queremos decirle, el nombre del archivo y el formato en el que supuestamente nosotros hicimos el respaldo. Casi las mismas opciones que tiene pgdump. Entonces, para hacer eso, vamos a crear una base de datos nueva. Vamos a ver. Create database. ¿A dónde lo habíamos creado? Uy, no está acá. Aquí está. Vamos a crear una base de datos que se va a llamar ULS Restauración. Y ahora, para restaurarla, le vamos a decir pgrestore, el nombre de la base de datos, ULS Restauración y el archivo que nosotros hemos utilizado. Vamos a probar el otro dompeo que hicimos con el compresor tar. Vamos a borrar la base de datos que acabamos de crear. Obviamente vamos a salirnos de acá y vamos a hacer el dompeo, pero esta vez, la restauración, pero esta vez lo vamos a hacer con el archivo tar. Y no creamos la base de datos. Vamos a crearla. Y ahí está. Borré la base de datos, la volví a crear y llamé al archivo compreso-tar que había utilizado con el DOM. Si lo hago con el archivo SQL, voy a tratar de hacer lo mismo con el archivo SQL, PSQL, voy a dropear la base de datos, voy a crearla. Y voy a tratar de hacerlo con el archivo SQL. Voy a mover esto un poquito más para arriba. Vamos a ver cómo se llama el archivo. Respaldo. Cuando yo trato... Uy. Yo trato de utilizar o de restaurar el archivo SQL con el comando pgrestore, me dice que el archivo parece un volcado de texto. Entonces, por favor, utilice el comando psql. Entonces, para hacer eso, o sea, cuando yo utilizo texto plano, si yo hago un respaldo de texto plano, yo no puedo hacer una restauración con pgrestore. Entonces, ¿cómo hago una restauración de texto plano? Bueno, veo primero el archivo, me voy al comando psql, me cambio a la base de datos que cree, ¿cómo se llama? ULS Restauración. ULS Restauración. Y aquí simplemente
ejecuto el comando pleca invertida punto y le doy como parámetro el archivo SQL que saqué, que es este. Y en ese momento, uy, no era ese, era ese es lo malo de andar, de trabajar en otra ciudad. No era ese comando, vamos a ver cuál era, que se me ha olvidado. Vamos a ver, vamos a ver cuál era. Pleca ahí, pleca invertida ahí. Ahí está. Pleca invertida ahí, el nombre del archivo SQL, y en ese momento él comienza línea por línea a ejecutar lo que está en el archivo de texto. También se puede saber lo que yo pone, o aquí siempre por el comando PSQL, la base de datos y el nombre del archivo. Lo que no puede mandar ¿no? Hay varias formas, ¿no?